Una vez más esta noche. El Señor les bendiga grandemente. Una vez más siempre es de gran bendición visitarlos. Esta vez no me pudo acompañar mi esposa, pero ella les manda saludos y de igual manera pues les apreciamos en el Señor, especialmente a los que conocemos ya de tiempo. Igual estamos contentos con los nuevos hermanos que conocemos y que visitan o conocen, ¿verdad? O ya tienen tiempo, hermanos, en la iglesia. Esta noche, hermanos, me gustaría que consideráramos el libro de Santiago. Si es tan amable, hermanos, ahí en la carta, la epístola de Santiago, ahí el capítulo 1, hermanos. Santiago, capítulo 1. No, el pastor nada más me comentó, ¿verdad?, sobre predicar, pero no estoy seguro de realmente cómo es que lo llevan a cabo. A como miro las mesitas y todo, se me afigura que es un estudio y interacción con las personas. Bueno, me parece excelente, hermanos. Muy bien, pues así lo hemos de hacer, ¿verdad? Para iniciar esta noche y con la ayuda de Dios, pues consideramos algunas aplicaciones para nuestras vidas. Especialmente, hermanos, simplemente me gustaría considerar los primeros versículos de este capítulo 1 del libro de Santiago. Muchas veces, hermanos, el tiempo que tenemos en la fe no garantiza que realmente seremos personas maduras. De hecho, hermanos, a veces parece que es al revés. Como ministro de culto, a veces nos toca ver en nuestra propia persona y en otras vidas que ministramos, hermanos, que realmente, ¿verdad?, a veces en vez de avanzar en la vida cristiana, uno parece que retrocede. Por ejemplo, hermanos, hay ejemplo de creyentes que muchas veces cuando abrazan el evangelio y conocen al Señor, conocen su primer amor, pues muchas veces, hermanos, hay un gran celo por las escrituras, hay una gran hambre por leer la palabra de Dios. Algunos de nosotros nos tocó una pasión, un gran celo por compartir el evangelio, o por aprender cómo compartir el evangelio, hermanos. Pero lamentablemente va pasando el tiempo y no me malentienda, ¿verdad? Pero no sé si usted ha visto esos gatitos cuando son pequeños, no los aguanta uno. Brincan, corren, se suben a las cortinas y tienen mucha energía, hermanos. Pero deje que pasen 5 años. Y el gatito, en algunos casos, no en todo, ¿verdad? Pero el gatito ya se la quiere llevar acostado, ya no quiere jugar con la cuerdita. Y entiende uno que hasta los mismos animalitos, hermanos, lidian con un cambio. Me ha tocado ver lo mismo en algunos perros, como huskies, cuando son muy pequeños, hermanos, le comen a uno el cargador, le despedazan los tenis, en fin. Hacen mucho desastre, pero ya nomás pasan 3, 4 años y ya el perrito nomás se queda viendo, como no sé si sufrieran algún tipo de madurez, pero algo les pasa. Pues a veces, hermanos, pasa algo semejante a los creyentes. En vez de avanzar, muchas veces pudiéramos retroceder. ¿Retroceder en qué, va a decir alguien? Bueno, hay varias áreas, hermanos, de nuestra vida que siempre necesitarán ser rendidas al Señor. Esa rendición nos lleva a una madurez, hermanos, de parte de nosotros. Y esa madurez de alguna manera se refleja en esta carta, porque tiene muchos temas, comenzando con el primero, que él le llama las pruebas. Mira lo que dice Santiago 1. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, ahí. Santiago capítulo 1, versículo 1, del 1 al 4, por favor. Lo tenemos, amén. Todos juntos, hermanos, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta noche me gustaría tratar sobre este tema, hermanos, de las pruebas. Estaba orando esta tarde sobre qué
Es lo que podía compartir, hermanos, con ustedes. Y básicamente este es el mensaje en el que he tenido mayor seguridad y paz. Así que me gustaría hablar sobre cómo enfrentamos, hermanos, las pruebas. ¿Es posible, hermanos, lidiar con ellas de una manera madura, completa? O pudiera ser el caso, hermanos, que a veces es peor. Vamos a orar para considerar este pasaje. Bendito Dios, agradecemos, Señor, por el buen ánimo de nuestros hermanos, por el compañerismo que nos permite tener como hermanos en Cristo. Damos muchas gracias, mi Dios, porque usted es Dios, controla todas las cosas. Podemos confiar como un hijo hacia sus padres, en que estamos seguros, en que nos ama, en que tiene un propósito, sabe lo que está haciendo. Ayúdenos, Señor, en esta noche en considerar la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le he mencionado en un inicio, hermanos, que muchas veces, a veces los creyentes pudieran retroceder. Un ejemplo de eso, lo tengo fresco, es una familia de años, hermanos, en el Evangelio, tal vez 20 años. Y a veces, hermanos, los problemas matrimoniales, agradezco a Dios que no sabe ni quiénes son, ¿verdad? Pero a veces los problemas matrimoniales, hermanos, tienen que ver con la paciencia. Porque dice la hermana, hermano, ¿cómo ve mi viejo? Dice, cuando nos convertimos al Señor, Él era el de las convicciones, Él era el que quería que fuéramos a la iglesia, era el que me regañaba, pero ahora dice que ya pasó tiempo, ahora es al revés. No sé cómo, dice la hermana, Él se ha convertido en un hombre tan impaciente. Se desespera porque no le tengo la comida a tiempo, se desespera si me tardo en el mandado, se desespera porque... Y va una gran lista que probablemente usted conoce. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Hay un instrumento de Dios, dice Santiago, que Dios desea usar, hermanos, para llevarnos al crecimiento y a la madurez. La Biblia le llama, hermanos, las pruebas. Mire lo que dice versículo 1 del capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El libro nos comparte, hermanos, quién es el autor de esta carta. A lo largo de la historia, hermanos, del Nuevo Testamento hubo diferentes Santiagos. El que era uno de los apóstoles, pues ese fue muerto ahí, creo que era Hechos 12, ¿verdad? Fue muerto, martirizado, hermanos. Y otro de los Santiagos, hermanos, que se registra en la Biblia es alguien que era el medio hermano del Señor Jesucristo. Lo más posible, hermanos, en estos primeros años del cristianismo es que la persona que escribe esta carta es el medio hermano del Señor. La palabra de Dios lo menciona en Juan 7:5, se da testimonio de él en Primera de Corintios 15:7 o Hechos 1:13 y Gálatas 2:9. Parece que Santiago, hermanos, se convirtió después de la resurrección del Señor y llegó a tener un gran liderazgo entre la iglesia. Pues él es quien escribe esta carta, él da testimonio de él diciendo que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Los destinatarios de esta carta dice que son las 12 tribus de Israel. Quiere decir que son judíos. Es el pueblo de Dios que está en la dispersión. No es difícil entender, ¿verdad? La palabra dispersos, fueron desparramados y por lo tanto, hermanos, estaban pasando por una persecución. Muy probablemente, hermanos, estos son los años por ahí 45, 50. Son los años donde murió por ahí Esteban, ¿se acuerda? Uno de los primeros mártires también. Quiere decir que la iglesia apenas estaba naciendo. La primera exhortación que se le da a los hermanos es, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Muchas de las veces, hermanos, uno no considera que para poder crecer vamos a necesitar las pruebas. Inclusive, hermanos, este tipo de pruebas. Las pruebas de alguna manera, hermanos, entran dentro de los planes de Dios y son parte de lo que Dios quiere hacer para nuestro crecimiento. Santiago nos da algunas características de esas pruebas, el propósito de Dios en las pruebas y la actitud que deberíamos mostrar hacia estas pruebas. Pero en sí, hermanos, ¿qué son las pruebas? La palabra prueba se puede traducir como prueba o tentación. Quiere decir, hermanos, que es un examen. A como están acomodados, pareciera que estamos en la escuela, de nueva cuenta.
No sé a cuántos les gustaban, hermanos, las pruebas o los exámenes. Llegaba el día del examen, a la hora de escribir, y pues tenías que poner ahí lo que tenías que, pues lo que habías estudiado, o la materia que tenías. Las pruebas en sí, hermanos, no son malas. Simplemente revelan algo de nuestro conocimiento, evidencian en dónde estamos como alumnos. Y de la misma prueba veo varios hermanos que se desenvuelven, hermanos, en un ámbito laboral. No sé si cuando llega el supervisor o alguien de un rango más alto y llega a hacer una examinación, a ver, ¿están siguiendo los protocolos? ¿Están siguiendo las instrucciones? ¿Cómo está el personal? Si fuera una construcción, a ver, tenemos todo el equipo, hermanos, preventivo, están con su casco la gente, tienen sus chalecos. Hermanos, una prueba en sí no es malo. ¿Qué nos hace pensar que las pruebas en nuestras vidas deberían ser evitadas? Son necesarias, hermanos, al final de cuentas, porque van a revelar mucho de nuestro corazón y del propósito de Dios. Un ejemplo de alguien que fue probado, hermanos, es Abraham. ¿Se acuerda Génesis 22? Dice la Biblia que Dios lo estaba probando y le pidió su único hijo. No sé si alguien ha pasado por una prueba como esa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Israel también fue probado. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Pruebas, hermanos, están por todos lados. No sé si alguien, y creo que esto puede ser de ayuda, uno de los beneficios, hermanos, del compañerismo entre los hermanos es que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es importante congregarnos. Cuando estamos aquí o si se reúne usted en otro lugar y pasa tiempo con los creyentes, puede ser de ánimo a alguien más. Yo creo que pudiera ser de ánimo, hermanos, porque lo que dice Santiago es que a veces las pruebas, dice, son muy diversas. Imagine un arco iris, hay tantos colores y todos son diferentes. Imagine un diamante, tantas caras y son diversas. Imagine, hermanos, la cuadrícula que tenemos alrededor de este piso, tantas líneas, hermanos. Y sabe que así son las pruebas, son tan diversas, tanto así que si hace 10 años leyó este pasaje, hermanos, seguramente esto fue relevante para usted, porque en ese día y ese momento estaba pasando por algunas pruebas difíciles. Hoy ya pasaron 10 años, ya tienen los 50, los 40, desconozco, hermanos, su situación. Y seguramente, hermanos, estas palabras brincan hacia sus ojos, porque hay pruebas pasando en nuestras vidas. ¿Alguien aquí, hermanos, pudiera recordar alguna prueba difícil? ¿Alguna prueba, un examen? Algo que llegó para probar su corazón, algo que llegó para probar su fe, su confianza en Dios. A veces es de bendición, hermanos, buenos testimonios, ¿verdad? Ahí en la 12 hay una niña que Dios la salvó, ¿verdad? De la riqueza. Ya tiene como 10 años que pasó eso y Dios tuvo misericordia de ella y alcanzó a vivir. Y recientemente los que oraron por la hermana Erika Linares, pues es el mismo caso, ¿no? El Señor tuvo misericordia de ella y la rescató. Qué tremenda prueba, ¿verdad? Sí ve que hay pruebas que nos animan. ¿Alguien pudiera recordarnos alguna prueba, hermano Ortega? Yo creo que eso usó Dios, aún si soy yo creyente, pero creo que Dios usó eso para traer en el Evangelio. Prácticamente me quedé sin trabajo, no tenemos no sé qué para comer, entonces tuve que ir a hacer otro consultorio, irme a Carbó, y ahí conocí a la primera familia cristiana. Y a partir de ahí ya fue para adelante. Pero lo que me refiero es que tuve que llegar al grado de no tener nada, de trabajo ni nada, para poder. Yo ahora sigo entendiendo que Sí. Dios lo permitió para que yo pudiese poder confiar en él, no llegarme a una familia cristiana ahí en Chicago, que habernos apoyado y todo. Pues yo, digo, aún sin conocer todavía a Dios, como lo conozco ahora,
amén. Tremendo, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor usa lo que no esperamos para acercarnos a Él. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, hermano. Yo cuando estaba joven, empecé a buscar a Dios y Dios me puso en diferentes lugares o diferentes congregaciones y donde estaba me decía, ahí no. Y en pocas palabras me decía, ahí no, sentía una sensación de que no era ahí y me iba a otra. O sea, diferentes denominaciones. Me fui a otra, a la cual no visité fue el objetivo de Dios. Pero cuando no hubo lugar, fue cuando yo sé que el Señor me mandó a Hermosillo, un cambio de trabajo y conocí al pastor de la costa, ¿cómo se llama? Dionisio Pérez. No, el otro. Dioni. No, bueno, y luego ya cuando estuve viendo allá y para acá, le testificaron a mi esposa y a mi hija y me salvaron. Y ellos aceptaron a Cristo y empezaron ellas a servir al Señor. Y yo todavía no. Entonces, después ya estando aquí en la región de la Victoria, visitó al pastor Pablo y me predicó y todavía aún así todavía vine aquí 2 o 3 veces y ya todavía estaba así como con duda, pero en una salida dije tengo que saber bien de eso, porque era los mensajes, las prédicas, de diferente forma como lo hacían en otros lugares. Y le seguí al pastor hasta que hubo, el pastor predicó a una persona, la Leonor, una de seguida. Y yo ahí hice una profesión de fe. Entonces le dije al pastor, ¿qué debo de leer primero? Ya me dijo Juan y Román. Y ahí empezó el Señor a moverme, y ahí empecé con eso. Y entonces empezaron las primeras pruebas, que son la drogadicción de mis hijos, los problemas. Entonces, me puso ese, y cuando llegué a esta frase, cuando ya empecé a ver toda la vida, llegué a esta parte, tengo paciencia. Tuve que tener paciencia para los hijos y buscar la manera de cómo ayudarlos. Entonces, y también, más adelante, llegó la prueba con mi esposa por la sordera. Entonces, tengo que tener mucha paciencia también con mi esposa porque muchas cosas oye y nos salía diferentes y no escucha bien o no escucha. Entonces, la paciencia debe estar ahí muy presente todavía en la actualidad. Debo de tener mucha paciencia con mi esposa por este problema y ahora con su enfermedad de la neuropatía con dolor y estoy sobando. Fueron varias cosas y todo eso parte de tener esa paciencia que Dios me ha dado para poder estar y doy gracias a Dios por eso que Dios me ha dado esa paciencia. Amén. 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 Gracias a Dios. No sé si hay uno más todavía. Si hay uno más, si alguien. Yo sé que todos pudieran levantar la mano, ¿verdad? Pero por el tiempo pues no se puede todos, pero yo creo que cada uno recuerda algo donde el Señor les ha guiado, les ha llevado. Amén. Muy bien, hermanos, pues como podemos ver, las pruebas son muy diversas. Esa es la primera cualidad que vemos aquí,
Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Son diversas, hermanos, pues a veces son situaciones externas. A veces son cosas que representan alguna presión, una pérdida de un empleo, la enfermedad de alguien, el cambio de vida de una persona, la mortificación quizás por los hijos. Pruebas externas, hermanos, cosas que muchas veces no podemos controlar y ni lo vamos a poder hacer aunque lo intentáramos, hermanos. Y a veces las pruebas, hermanos, pues también vienen de dentro de uno mismo. A veces son conflictos, ¿verdad?, con los que uno lidia. A veces no es la salud física, a veces son nuestras emociones, son nuestros sentimientos. O a veces nuestra falta de confianza en Dios, o es nuestra incredulidad. En fin, hermanos, las pruebas son tan diversas. Y como dice ahí el versículo, tened por sumo gozo cuando os halléis. No nos van a avisar, hermanos. No nos preguntan, ya te recuperaste de la anterior. Ahí ves que se junta todo, hermanos. Cuando menos lo pensamos. La idea de hallar ahí es que es una sorpresa, literal, hermanos. O sea, simplemente en el momento nos sorprendió. No sé si alguna vez le ha salido un perro, ¿verdad? Y empieza a ladrar y parece que ya lo va a morder y usted no lo esperaba y se llena de temor o tiembla o se asusta en ese momento porque fue una gran sorpresa. Pues así son estas pruebas, hermanos. Así como Abraham quizás se levanta un día por la mañana y no se imagina que ese día va a llegar la prueba de su vida. Me acuerdo hace ya va para más de 2 años, y el pastor Víctor, cuando le pasó su accidente, nos decía a la congregación, decía el hermano, yo no imaginé que iba a llegar una prueba como esta, dice. Había pasado por otras pruebas, a él lo atropellaron, creo que dejó, ¿verdad? Se le quebraron un brazo. Y una vez le pasó una llanta por la cabeza porque estaban jugando con un vehículo que lo bajaban de una colina. Pero ya, hermanos, que toda su familia estuviera involucrada en un volcamiento y que hasta la fecha no se resuelve, ya era otro boleto. Él decía, no imaginé que iba a llegar una prueba de esta magnitud o que iba a tener que ser probado, hermanos, en esta manera. Las pruebas nos sorprenden muchas veces y son tan diversas, hermanos. La pregunta que yo le hago esta noche es muy sencilla, hermanos. ¿Realmente lo que dicen estos versículos es lo que está pasando en su vida? La Biblia nos da una responsabilidad. En medio de las pruebas, la respuesta es, pues responde, ¿verdad?, con sumo gozo cuando estés en medio de esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. En otras palabras, hermanos, cada vez que nuestras vidas son probadas, y estamos creciendo y madurando en el Señor, ¿realmente somos más pacientes que antes? ¿Realmente el Señor nos está haciendo más pacientes, hermanos? Somos pacientes con otras personas, somos pacientes, hermanos, con el Señor, con su obra, o con lo que Él quiere hacer. Somos incluso pacientes, hermanos, con el ministerio de la iglesia, o somos pacientes con otros hermanos de la iglesia. Somos pacientes, hermanos, con los niños. Somos pacientes, hermanos, con nuestro cónyuge. Si estamos creciendo y madurando, hermanos, este es el plan y este es el propósito de Dios. El pasaje nos muestra entonces las características de estas pruebas. Pero también, hermanos, nos enseña la Biblia que Dios tiene un propósito. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al ser probados, hermanos, Dios va a abrir la oportunidad para ser más pacientes. La idea de paciencia significa una persona que aguanta, o es alguien, hermanos, que soporta. A veces, hermanos, se usa la palabra resistir o alguien que permanece. No sé, la hermana, ¿verdad?, Jazmín, más recientemente, pero hay niños que pesan, hermanos, y a lo mejor, ¿verdad?, ahí los está durmiendo, los está cargando y ya después, no sé, 10 minutos,
Parece que va a destrozar los brazos, ¿verdad? Porque ya está soportando a Israel, ya está resistiendo lo más que puede. O si usted alguna vez es de las personas que no le gusta dar 3, 4 vueltas al mandado y ahí va por la calle con 3, 4 bolsas con los dedos. Y a lo mejor al principio ahí va aguantando, pero ya cuando va llegando a la casa, así como que, oh, ya, no, ya casi llego, me aguanto, ¿verdad? Y ya llega con los dedos entumidos, todo rojo, degollado, no sé, hermanos. Resistir no es algo fácil, hermanos. A veces se hacen chistes, ¿verdad?, de las diferencias entre los hombres y mujeres y la capacidad para resistir el dolor, hermanos. Ciertamente, en cualquier caso, no será algo fácil, pero el pasar por pruebas nos va a llevar a permanecer. Alguien que abrazó la fe, hermanos, en Cristo, cuando puso su fe en Él, estaba pensando en retirarse pronto. ¿Alguien? Cuando dice, hermano, yo creí en el Señor y en ese momento dije, ya me voy a rajar, ya no voy a seguir. Esto es demasiado difícil para mí. ¿Alguien lo pensó? ¿O alguien en su madurez dijo, si ya le entré, es porque no vuelvo atrás? Hay un corito que así cantamos, ¿no? He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Y pensaba, esto no va a ser una opción, por muy difícil que parezca. Pues esa es la idea de permanecer, hermanos. Alguien que ha pasado por pruebas sabe, Señor, al final esto va a producir más fuerza, más fortaleza, más capacidad para resistir. No sé a cuántos todavía les gusta, hermanos, hacer ejercicio, pero ese es un ejemplo clave aquí. Porque cuando uno, no sé, algo tan sencillo, intenta caminar, ¿qué será bueno? De aquí a Liverpool, ¿verdad? Aquí, pudiera ser muy cansado, decir, ay, bueno, ya me cansé bastante. Pero yo le aseguro que si usted lo hace cada día va a ser pan comido. Algo más retante, ¿verdad? Va a decir, hermano, no tenía ni un 5 y me fui caminando hasta el Progreso, agarré por toda la piña aquí. Hasta lejos, hermano. Hasta ampollado llegué de los dedos. Si usted lo practica, hermano, va a crear mucha resistencia, mucha fuerza, hermanos, aunque no lo crea. Pues así pasa, hermanos, con las pruebas. Ese crecimiento a veces no se ve. Es tan pequeño, hermanos, el paso, pero hay un paso, hay una perseverancia. Cada uno, hermanos, en su sano juicio, desea permanecer y ser constante, no volviendo atrás o no volviendo al mundo. Pues adivine, hermano, Dios desea usar las pruebas en su vida para llevarle a ser más paciente, a tener mayor capacidad para perseverar. El pasaje no solamente nos muestra su propósito, pero también nos muestra algo clave, hermanos. Cuando uno está pasando por la prueba, lo que más quiere es que la prueba termine. Así como el ejemplo del mandado. Ya quiero llegar, ya quiero que acabe esto. Cuando uno tiene gripa, lo que quiere es ya se acabe. O que ya el medicamento, especialmente un dolor intenso, que ya. Pero sabe que Dios piensa diferente. Porque sí a Él le interesa cambiar la situación, hermanos, pero a Él le importa más que nuestro corazón cambie. A Él le importa tener nuestro corazón, porque ahí está el centro de todas nuestras atenciones. Por lo tanto, hermanos, el pasaje también quiere enseñarnos cuáles serían algunas actitudes o decisiones que podríamos tomar cuando estamos pasando por pruebas. Algunos también las han llamado prioridades. ¿Por qué prioridades? Porque cuando uno pasa por la prueba, hermanos, hay muchos conflictos y hay muchas cosas que ciertamente nos preocupan. Pagar esto, pagar lo otro, arreglar aquello, aquí y allá. Pero en realidad, hermanos, lo más importante siempre será la respuesta de nuestro corazón. Realmente, hermanos, lo más terrible en un día fatal es que una llanta se ha ponchado. Lo peor que nos pudiera pasar, hermanos, es reprobar algún examen. Realmente, hermanos,
Lo más difícil en el matrimonio es que no nos pudimos poner de acuerdo en un día, en nada o en algo, no sé. ¿Qué sería, hermanos, lo más terrible? Está en la respuesta de nuestro corazón, hermanos. Por eso Santiago anima a estos hermanitos que están pasando por pruebas, por persecución. En primer lugar les dice, tened por sumo gozo. Esa palabra es bien clave, hermanos, porque significa que alguien es gobernado por esta virtud, que alguien estima, hermanos, esto. Y de ahí que también, hermanos, a veces se traduce en la Biblia como sentir. ¿Les suena eso familiar? Es que para tener gozo lo tienes que sentir, de veras. Si supieras que aquí Dios nos está mandando tener gozo, ¿cómo puedes tener gozo? Contentamiento. ¿Cuál es la llave, la clave de la felicidad? Porque la prueba no me gusta. Creo que la respuesta está en el versículo 3, porque hay un calificativo ahí del mandamiento, sabiendo. Saber, hermanos, tiene que ver con nuestra mente y lo que vamos a meter aquí en nuestra cabecita. A veces el mundo, hermanos, el mundo destructivo no está en esa prueba que viene para, órale, arrasar como una tormenta. A veces la tormenta ya está aquí adentro, hermanos. A veces ya nos ahogamos en el vasito de agua. O sea, a lo mejor no es para tanto, hermanos, pero uno lo hace grande. No estamos, hermanos, metiendo en nuestra mente, en nuestra cabeza, lo que Dios nos ha dicho en la Biblia o las promesas de Dios. Me hace recordar a un hombre que estaba pasando también por pruebas y dice, hermanos, aunque estaba tratando de aguantar, dice, no podía recordar ni un solo versículo de Dios, no recordaba ninguna promesa de Dios que me ayudara en esa situación. ¿Cómo llega a pasar eso, hermanos? Si no nos estamos alimentando de las Escrituras, si no estamos meditando en ellas, si no estamos confiando, hermanos, en la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La clave de la felicidad, hermanos, no está en las cosas externas que nos dan felicidad. Eso es lo que el mundo nos va a enseñar. Cosas dan felicidad. Materialismo nos hace felices. Cosas nos proveen sensaciones, hermanos. Pero para el cristiano no es así. La felicidad para el cristiano no depende de sus circunstancias o no depende, hermanos, de algo externo. La felicidad del cristiano depende del Señor y su relación. ¿Sabe que esta virtud es un fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor y ahí sigue. Gozo, hermanos. La capacidad de estar contentos. ¿Cuántos han visto ahí en el Facebook, hermanos, esas historias que dicen, mira qué felices éramos cuando éramos pequeños y no lo sabíamos? ¿En dónde estaba la felicidad? Y no teníamos teléfono, no teníamos ropa que estrenábamos cada semana, muy apenas una bota de Navidad y di que te fue bien. Y la bolsa de dulces era un naranjón lleno de galletas de animalitos, porque dulces, qué esperanza que te tocara algo. ¿En dónde estaba pues el contentamiento? Y ahora uno se preocupa por, es que ¿qué voy a comprar? Y llegan esas compras compulsivas, ¿no? De, necesitamos tener algo, va bien año nuevo. Y no, hermanos, ¿en dónde está poniendo su contentamiento y su felicidad? Tiene que venir del Señor, hermanos. Y su capacidad, pues, de confiar en Él. ¿Cuáles son, pues, nuestras prioridades, hermanos, en medio de las pruebas? Aprenda a estar contento. Pídale a Dios, Señor, ayúdame a estar contento, ayúdame a estar gozoso. Me es difícil, no quiero, tal vez mi mente no lo entiende, Señor, ayúdame. Y creo que así como yo, usted ha estado en muchas situaciones donde cuesta, hermanos, cuesta aceptar, cuesta reconocer, Señor, gracias, voy a estar contento y voy a aceptar lo que venga. ¿Por qué? Porque uno se aferra, hermanos, a las cosas o a su orgullo. No solamente la palabra de Dios nos anima a tener gozo, hermanos, en las diversas pruebas. También dice versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El versículo nos muestra que Dios tiene un propósito en medio de las pruebas. El versículo 3 nos dijo que Dios quiere probar algo. ¿Qué quiere probar Dios, hermanos? ¿Qué es? Nuestra fe.
Normalmente con las cosas es fácil, funciona con las cosas, ¿verdad? Si yo quiero probar un cargador, pues bueno, lo enchufo. Si yo quiero probar un teléfono, pues lo checo. Si yo quiero probar un vehículo que voy a comprar o algo, pues tal vez lo echo a andar un rato, hermanos. Pero si Dios quisiera probar mi vida, ¿cómo lo va a hacer? Pues Él va a probar mi fe, mi capacidad de confiar en Él. ¿Sí, hermano? Yo recuerdo sobre esta como había dicho anterior, pues uno se contenta en que Dios lo toma uno en cuenta primeramente en esas pruebas. Y lógicamente uno ora a Dios para que se solucionen Pruebas. nuestras pruebas. Entonces ahí tiene la fe, por eso nuestra fe produce paciencia. Y si yo tengo fe en el Señor en la petición que yo he hecho en mi oración, mucho más contento voy a estar y mucho más contento he estado cuando el Señor Me ha contestado. Amén. Entonces, cuando viene la obra completa y la paciencia, porque Dios nos ha dado la respuesta. Por eso Él puso para que seamos perfectos y cabales. Sí. Entonces, si Dios me ha dado la resolución de mis peticiones, entonces, ¿qué más cosas me faltan? Lógicamente, lo que ya pedí se me solucionó. Pues gracias al Señor por lo que hago lo que tengo que hacer, ser agradecido con el Señor. Amén. Así es, hermano, así es. Entonces, Dios desea, hermanos, darnos gozo, contentamiento, pero Él también, hermanos, desea probar nuestra fe. Y la prueba va a revelar realmente en dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Nos va a decir mucho de nosotros, hermanos. Pero número 3, hermanos, también dice versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Sabiduría, hermanos. Para la mente del judío, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal. Santiago dice que hay varios tipos de sabiduría. ¿Se acuerda en capítulo 3? Dice que hay sabiduría en 3:15 que no desciende de lo alto. Dice que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso puede ser muy ofensivo para algunas personas, pero, o sea, sabiduría es conocimiento. Conocimiento que determina quiénes somos, por qué hacemos lo que somos. Es una filosofía de vida al final de cuentas, hermanos. Entonces, nosotros somos el reflejo de una sabiduría. Puede ser la sabiduría de Dios o puede ser la sabiduría de este mundo. Y sabe que en medio de las pruebas, Dios quiere ayudarnos a crecer también. Porque la tercera prioridad aquí, hermanos, es nuestra sabiduría. Es decir, la capacidad que Dios nos da o la capacidad que usted tiene para responder en medio de esa presión. No sé cuántos han respondido bien. Si tronó una llanta en el carro, Dios le dio sabiduría y pudo controlar el vehículo. Si un día en el trabajo alguien le dijo de cosas, le dijo unas palabrotas y que aquí, y Dios le dio sabiduría o actuó con sabiduría. Si un día, hermanos, alguien se cortó, algún niño se accidentó, se quemó, y Dios, hermanos, sabiduría es vital y es esencial, hermanos, en medio de las pruebas. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? ¿Dónde es su fuente? Aquí está, hermanos, en las mismas escrituras. Por eso es muy importante, hermanos, alimentarnos de la palabra de Dios. Porque aquí está la fuente, hermanos, de sabiduría. Sabiduría, hermanos, que Dios desea usar y que podemos pedir. Porque si alguno no tiene, dice ahí, pídale a Dios. Y Dios se lo va a dar, hermanos. Dios se lo va a dar. Entonces, al mismo tiempo, hermanos, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Al mismo tiempo que usted está orando, Señor, quita ese cáncer. Señor, me duele esa riuma. Señor, mira, mi familia no quiere nada con el evangelio. Señor, al mismo tiempo ore a Dios, Señor, ayúdame a estar contento.
Ayúdame a tener gozo. Ayúdame a experimentar esto. Ayúdame a que estas pruebas realmente me lleven a ser más paciente, me lleven a perseverar. Hermano, qué triste es cuando las pruebas llegan en una familia y en vez de que la familia se agarre más del Señor, a veces toda la familia se va parejo. Se van de la iglesia, dejan de ser fieles, ya no caminan con Dios y a veces todos andan mal. Y no es ningún juego, porque varios de ustedes serán testigos, hermanos, que un buen hermano, una buena hermana que a veces hasta en el púlpito se paró y compartió el evangelio, ahí andan con una caguama dando vergüenza en las fiestas. Así, hermanos, esas muchachitas que venían y daban testimonio del Señor y parecía que hasta el seminario iban a entrar, se van con un inconverso y ahí traen un reguero de chamacos, ¿verdad? Y a veces ni los crían ellos, andan las mamás criándolos nomás, o las abuelas. Hermanos, qué terrible es cuando alguien abandona la fe. Pida a Dios: Señor, ayúdame a perseverar, ayúdame a mantenerme, ayúdame a seguir firme. Y también ayúdame, Señor, a tener fe, a reflejar fe, a confiar en ti y a tener, hermanos, sabiduría. Sabiduría, Señor. Al mismo tiempo que oro, Señor, quítanos, ayúdanos, guárdanos de esta situación. Ore a Dios: Señor, ayúdame a tener sabiduría, porque todos los días necesito tomar decisiones. ¿Usted todos los días toma decisiones? Todos los días. Usted se levanta en la mañana y necesita sabiduría para transportarse de casa al trabajo. Va a necesitar sabiduría, ¿no? Va a necesitar sabiduría en el trabajo. Uno sabe con qué gente va a lidiar ni qué situación va a experimentar o con qué humor va a encontrar a la gente. Usted va a necesitar sabiduría con la familia. Usted va a necesitar sabiduría en una llamada inesperada. Fíjate que está pasando esto y ya sabe cuando alguien está acelerado, hermanos. Pues si está acelerado alguien, si usted es como yo, ¿verdad? La tentación es también acelerarse, hermano. Necesitamos sabiduría, gente con calma. Amén. Va a necesitar sabiduría cada día. Porque si usted es casado y tiene un cónyuge, todos los días anda uno con el poder y la llenura del Espíritu, hermanos. Hay días que la carne quiere hacer de las suyas y uno anda en la carne, hermanos. Pues necesitamos sabiduría, mucha sabiduría. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Señor, rogamos esta noche que usted siga usando nuestras vidas para traer gloria y alabanza a su nombre. Padre Santo, como decía al inicio, que realmente estas palabras estén pasando en nosotros. Aunque pasen los años, Señor, que no retrocedamos, que nuestro carácter y virtud y actitud muchas veces realmente, Señor, sea más maduro, sea más como Cristo. Señor, qué testimonio de nuestro Señor que no se desesperaba en una prueba, en una tensión o algo. Él siempre sabía lo que había que hacer, siempre llevaba las cosas en oración, siempre recordaba la palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, en imitar ese ejemplo. Ayuda a los hermanos también en sus situaciones del diario. Ayúdeles, Padre, a permanecer, manténganles firmes en su camino. Y ayúdenos, Señor, pues las pruebas son tan diversas que a veces uno no sabe. Puede estar un día animando a alguien y al otro día ya lo están animando a uno. Porque, Señor, pasa por pruebas difíciles. Ayúdenos, bendito Dios, se lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga.